Buenas noches, profesor Daniel. Nosotros somos el equipo 2 y nosotros le vamos a hablar sobre el foro 3 y pues esperamos que este contenido sea de su agrado y empezaremos con el compañero Mario. Pues muy buenas noches, compañero, profesor. Buenos días, tardes, noches. A continuación, yo le daré la definición de lo que es el desplazamiento horizontal en base al material didáctico que fue proporcionado. Pues como podemos ver, aquí se dice que supongamos que conocemos una gráfica de y cuyo es igual a f de x. Como la usamos para obtener las gráficas de lo siguiente: y menos f entre paréntesis x más c y y menos f de x menos c. El valor de f menos x en x es igual que el valor de función en x. Como x menos c está en unidades a la izquierda de x, deduce que la gráfica de y es igual a f de x menos c. Es justo la gráfica de y es igual a función de x, como podemos ver en el siguiente recuadro. Le devuelvo la palabra a mi compañero Jesús. Muchas gracias, compañero Mario, por tu explicación. Proseguirá el compañero Marco. Bueno, ya hablando de desplazamiento vertical, para realizarlo es sumar una constante a una función que desplaza verticalmente su gráfica. Hacia arriba si la constante es positiva y hacia abajo si es negativa. En general, supongamos que conocemos la gráfica de función de x. Para obtener las siguientes funciones de y igual a función de x más c y función de x menos c, siendo que c sea mayor a 0, la coordenada de y de cada punta de gráfica están unidas arriba de la coordenada y, correspondientes a la función de x. Por tanto, obtenemos que la gráfica de y función de x más c, simplemente desplazando la gráfica hacia arriba, c unidades. Del mismo modo tenemos su opuesta de función de x menos c, desplazándola por la gráfica y hacia abajo en la cantidad de c unidades. Ahora pasamos a nuestro compañero Jesús. Gracias, Marco. Seguirá el compañero Ricardo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Luis Ricardo Castillo Sánchez. A continuación voy a explicarles la parte de desplazamientos verticales de gráficas. Para este ejemplo tenemos que suponer que C es mayor que 0. Para graficar Y, que es igual a f de x más c, se desplaza la gráfica de Y, que es igual a f de x por c, unidades hacia arriba. Para graficar Y igual f de x menos c, desplace la gráfica de y, que es igual a f de xc, unidades hacia abajo, como lo podemos apreciar en la imagen. Cuando vemos que la función f de xc va hacia arriba, las unidades van hacia arriba, y cuando vemos la función f de x por c, van hacia abajo. A continuación les doy la palabra a mi compañero Jesús. Gracias, Ricardo. Continuará la compañera Karina. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. A mí me toca mostrar la ilustración de la función f de x de 0.5 a x al cuadrado menos 2x, que viene siendo lo que había mostrado mi compañero anterior, y le devuelvo la palabra a mi compañero Jesús. Muchas gracias, Karina, por tu explicación. Seguirá el compañero Alejandro.
No, la compañera Yulinka, disculpe. Que se refiere. Suponga que hacemos la gráfica, tener las gráficas de igualmente y y o f menos x. Cada uno de los puntos en la gráfica de y igual a menos fx es simplemente el negativo de la coordenada y el punto correspondiente en la gráfica de y igual a fx. Por lo tanto, la gráfica deseada es la reflexión de la gráfica de y igual a fx en el eje x. Por otra parte, el valor de y igual a f menos x en x es igual al valor de y igual a fx en menos x, por lo que la gráfica deseada aquí es la reflexión de la gráfica y igual a x en el siguiente recuadro podemos ver que las gráficas que se reflejan es para la gráfica y igual a menos fx, refleja la gráfica de y igual a fx en el eje x, y para graficar la y es igual a f menos x, que refleja la gráfica y igual a fx en el eje y. Gracias. Muchas gracias, Yulinka. Continuará la compañera Karina con la gráfica que se aprecia en la parte de abajo. Un momento. En la gráfica de abajo podemos ver los reflejos que nos explicó nuestra compañera Yulinka anteriormente de la función f de x y es igual a 0.5x cuadrada menos 2x. Le devuelvo la palabra a mi compañero Jesús. Gracias, Karina. Podrá continuar el compañero Alejandro Vidal. Buenas noches, maestro. Yo voy a continuar con la cuarta parte, respondiendo a la pregunta: ¿cómo se obtienen los alargamientos y contracciones verticales de una función? Bueno, aquí dice el material que para graficar esto tenemos, si c es mayor que 1, se alarga la gráfica de manera que y iguala a la función verticalmente en un factor de c. Y si 0 es menor que c menor que 1, la gráfica se va a contraer, donde y igual a la función de x verticalmente en un factor de c. ¿Esto cómo lo podemos representar? Bueno, en la parte de abajo tenemos una gráfica donde, como ejemplo concreto, volvemos a una parábola centrada en el origen. Conocida su gráfica, se presentará una dilatación en el eje y. Así, en el punto 00 permanece siendo el punto 00, pero 1.1 pasa a ser 1.3, el 2.-4 pasa a ser el 2.12 y así sucesivamente. Le devuelvo la palabra a mi compañero Jesús. Gracias, Alejandro. Para concluir esta explicación, el compañero Miguel nos hablará sobre la quinta pregunta. Buenas noches, a mí me tocó la quinta pregunta, que se dice que cómo se obtienen los alargamientos de contracciones horizontales de una función. Alargamientos y contracciones horizontales. Consideramos que la contracción y alargamiento horizontal de gráficas, si conocemos la gráfica de y es igual a fx, entonces como está relacionada con ella la gráfica de y es igual a cx, la coordenada de y es igual a f de cx, con x es la misma que la coordenada de y, que es igual a fx en cx. Por lo tanto, las coordenadas x de la gráfica de y fx corresponden a las coordenadas de x de la gráfica de y fcx multiplicada por c. Viendo esto a la inversa, observamos que las coordenadas de x de la gráfica de y fcx con las coordenadas de x de la gráfica
fx multiplicadas por 1 entre c. En otras palabras, para cambiar la gráfica de y fx a la gráfica de fcx, debemos contraer o alargar la gráfica horizontalmente en el factor de 1 entre c, como se resume en la siguiente recuadro, que si c es mayor que 1, contraiga la gráfica de fx horizontalmente con un factor de 1 entre c. Y en el otro dice que si 0 es menor que c y c es menor que 1, alargue la gráfica de y menos fx horizontalmente en el factor de 1 entre c, como se puede apreciar en la gráfica. Nuevamente le cedo la palabra a mi compañero Jesús. Muchas gracias, compañero Miguel. Ya en la parte de abajo, para terminar, se ve una ilustración de la función f de x 0.5 elevado al cuadrado menos 2x. Y esperamos que este foro 3 haya sido de su agrado. Sin más por el momento, esperemos que todo haya salido bien y muchas gracias por su atención.